Yo quiero agradecer en primer lugar a Lide por la convocatoria una vez más, a Rodolfo en particular. Como él mencionaba, no es la primera vez, así que ya ahora, si esto no sale bien, la responsabilidad es de ustedes. La primera vez puede ser sorpresa, la segunda es responsabilidad. Cuando me invitaron para participar de esta reunión, el tema que creíamos que nos iba a convocar era el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Parece lejísimo el momento en el que eso ocupaba los primeros títulos en los diarios, entonces después ajustamos la temática y pensamos en hablar del contexto internacional, los puentes entre la Argentina y ese contexto internacional, contexto dentro del cual el acuerdo ocurre, pero da la sensación de que hay otras urgencias o estamos con alguna agenda un poco más completa. Por lo que lo primero que quiero hacer es algunas consideraciones generales sobre ese escenario internacional. La Argentina tiene que volver al mundo. La Argentina sigue bastante lejos del mundo. Vamos a ver en algunos minutos algunas referencias al respecto. A pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno del presidente Macri, los resultados no han sido demasiado favorables. De hecho, este año las exportaciones apenas están creciendo 2,5%. El año pasado crecieron 5%. Pero crecieron 5% dentro de una Latinoamérica en la cual las exportaciones del subcontinente crecieron 10%. De modo que hay una nueva dinámica, pero todavía bastante débil comparada con quienes nos podemos comparar. Ahora, ese regreso al mundo se da en un mundo mucho más complejo, en un mundo que a mí me gusta definir con estas características. En primer lugar, un mundo en el cual los países ya no cooperan, sino que compiten. No creo que estemos ante un escenario en el cual haya una ideología proteccionista, sino el acceso a cualquier instrumento con tal de prevalecer, por lo que yo llamo competitivismo. Un escenario en el que, sin embargo, hay globalidad. Las exportaciones de todos los países del mundo el año pasado llegaron a 25 billones de dólares. Es el récord nominal en la historia. Los negocios siguen ocurriendo, pero claro, en un escenario de más complejidad y con alguna cualidad diferente. En tercer lugar, claramente un escenario de mucho más friccionalidad. Se utiliza la economía, en particular las regulaciones económicas, como instrumento de posicionamiento geoestratégico. Ahí tienen a Estados Unidos amenazando a México con aranceles si no detiene migraciones. O los mismos aranceles contra China que están motivados no por la balanza comercial bilateral, sino por ese liderazgo disputado y algunas otras cuestiones como por ejemplo la estratégica de la propiedad intelectual. Obviamente esto lleva a una gran inestabilidad y volatilidad de precios, especialmente en el comercio internacional, pero también de activos, acciones, títulos y tipos de cambio, lamentablemente produciéndose en un escenario de mucha desinstitucionalización internacional. Aquellos organismos internacionales como la OMC o como incluso las Naciones Unidas, el Banco Mundial con sus tribunales han perdido mucha relevancia, ya no son instrumentos a los cuales se acude para regular la economía global, por lo que a ese escenario político hay que agregarle la disrupción tecnológica y la intangibilización de la economía. El mundo va hacia una matriz distinta en la cual los intangibles, la propiedad intelectual, el conocimiento, la información, la innovación, la ingeniería, todo eso va siendo mucho más relevante, lo vamos a ver en breve, que antes, por lo que hay un contexto distinto, por la matriz de la producción y el comercio, por el entorno político institucional, y ahí es donde la Argentina tiene que volver en un contexto, por lo tanto, más complejo. Fíjense ustedes en pantalla el índice de volatilidad, de incertidumbre política en los últimos tiempos. Vean cómo crece allá a la derecha. Claramente la política está influyendo muchísimo en el mundo. Nosotros tendemos a identificar este índice simplemente con los problemas entre Estados Unidos y China. No es menor, son las dos principales potencias mundiales. Entre los dos representan el 40% del comercio mundial. Pero allí también está el inminente Brexit, allí están los problemas en el estrecho de Hormuz y su impacto en el comercio de petróleo. Allí hay muchísimas noticias que en ese marco que yo mencionaba antes van generando este espacio de mayor complejidad dentro del cual la Argentina tiene que volver.
¿Cómo vuelve? Bueno, la última acción de la Argentina, como decíamos antes, fue la firma del acuerdo con la Unión Europea. Acá hay un escenario de 4 posibles caminos a los cuales el mundo se dirigirá. Es un ejercicio que ha hecho el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial dice, miren, hay 4 opciones. Opción 1, allá a la izquierda, los países no cooperan, los países compiten, los países ponen trabas, regulaciones, aranceles, retaliaciones, pero la tecnología disruptiva igual va a hacer que la globalización continúe. Hoy los negocios internacionales son más intangibles, menos tradicionales, el siglo XXI es diferente, aunque los países se peleen, la globalización sigue. Escenario posible 1. Escenario posible 2, no, miren, esa conflictividad entre los países va a afectar definitivamente el comercio y los flujos de inversión en la economía real, por lo tanto vamos a asistir a una retracción en la globalización y en particular en el comercio y la economía mundiales. Hay un escenario tercero, que es el menos probable. Los países recapacitan y vuelven a un contexto de más amigabilidad, de cooperación y no de competencia. Y hay un cuarto escenario que yo tengo marcado ahí abajo a la derecha, que es el que el Foro Económico Mundial plantea como el que prevalece. Los países compiten, pero también cooperan. Los países se alían en regiones, entre amistades posibles, en acuerdos entre algunos y compiten con el resto. Es en este marco en el cual ocurre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. La Unión Europea se alía con el Mercosur aun cuando tenga diferencias con los Estados Unidos. Los Estados Unidos reacuerdan con México y Canadá aun cuando tengan diferencias con China. Hay un escenario en el cual conviven la competencia y la fricción y allí parece que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea ha ocurrido y parece que debería ser por ahí que la Argentina deba hacer el esfuerzo para volver al mundo. La verdad es que, como yo les decía, las exportaciones de todos los países del mundo siguen creciendo. Vean ahí el gráfico que muestra el Banco Mundial. El año pasado llegaron a 25 billones de dólares sumando exportaciones de bienes y de servicios. De modo que no podemos decir hasta ahora que esta conflictividad en el mundo esté afectando en el sentido de retraer el comercio internacional. Sí está afectando los flujos de inversión internacional. El año pasado los flujos de inversión extranjera directa en todo el planeta decrecieron 13%, básicamente explicado por un regreso de inversiones de empresas norteamericanas a los Estados Unidos a partir de los incentivos generados por el gobierno del presidente Trump. Pero mientras eso ocurrió en materia de flujos de inversión internacional, nota a pie de página, la inversión extranjera directa en el mundo decayó el año pasado, pero creció en la Argentina. Está bien que crece contra una base de comparación bastante pobre anterior. El comercio, sin embargo, no decrece. Vean ustedes incluso cómo en los últimos años vuelve a repuntar. Ahora, vamos a ver brevemente que en realidad el tipo de comercio que empuja la globalización hoy es distinto del de antes. Es un tipo de comercio mucho más intangible, apoyado sobre todo en un mayor dinamismo del comercio de servicios. La globalización entre las empresas que operan más allá de las fronteras entre los países está ocurriendo más en procesos de alianzas, de compartir conocimiento, de generar proyectos comunes, de cadenas de valor, de arquitecturas vinculares, que en el viejo modelo tradicional de comercio de bienes físicos, que fue el motor de las cadenas globales de valor en el mundo en el siglo XX. Vean ustedes acá la tendencia de crecimiento de estos distintos motores de los que yo les hablo. Lo que más ha crecido en el mundo en los flujos internacionales recientemente ha sido los pagos por licencias, royalties y derechos. Y lo segundo que más ha crecido es el comercio de servicios. Y está más abajo el comercio tradicional de bienes e incluso la inversión extranjera directa. Da la sensación de que el mundo avanza hacia un comercio más intangible, hacia una economía en la cual las relaciones entre las empresas, el compartir conocimiento, el crear conocimiento global más allá de las fronteras, aparece como el nuevo motor. Richard Baldwin, un experto en estos temas, habla de la globalización 4.0. Él dice, la primera globalización, la 1.0, fue a fines del siglo XIX, cuando la logística permitió empezar a comerciar entre los países. La segunda globalización fue cuando el comercio de bienes empezó a estar amparado por las instituciones internacionales creadas después de la Segunda Guerra Mundial. La tercera globalización fue la de la inversión extranjera. Ya no se trasladaban productos, sino empresas.
Y la cuarta globalización, la de ahora, es la de los intangibles. Es la de las empresas tomando decisiones en distintos lugares del mundo, actuando en la generación de curvas de experiencia, de know-how, en la participación en la creación de conocimiento productivo que tiene que ver con los intangibles. De hecho, hay un paper muy interesante del McKinsey Global Institute que dice, si nosotros miramos el comercio internacional, esos 25 billones de dólares que yo les mostré antes, vemos que en realidad hubo 19 billones de dólares el año pasado de comercio de bienes físicos y 6 billones de dólares de comercio de servicios. Pero, dice McKinsey, en realidad esos 19 billones de dólares de comercio de bienes físicos el año pasado están mal medidos. La mayoría hay adentro de servicios, que todavía la estadística sigue midiendo como bienes físicos. Y además, dice esta institución, hay 8 billones de dólares más de valor económico que no tiene precio en frontera, que surge de las empresas actuando entre sí, tomando decisiones, generando conocimiento, creando innovación, invención, información, a partir de esa interacción más allá de las fronteras. Vamos hacia una globalización mucho más intangible, mucho menos tradicional. En ese marco es donde ocurre el acuerdo entre la Argentina y la Unión Europea, un escenario más complejo y de distintas cualidades. ¿Por qué ocurre? Bueno, porque creo que la Argentina entendió que estaba quedándose afuera de eso que yo mostraba en el cuarto cuadrante abajo a la derecha en el cuadro del Foro Económico Mundial. El mundo, en el marco de ciertos conflictos, sin embargo, va generando algunas amistades y alianzas. Ustedes ven en pantalla en este momento, en las curvas que suben, la cantidad de acuerdos de integración económica, de apertura recíproca que hay en el planeta. Como ustedes ven, siguen subiendo. Hoy hay casi 300 vigentes en el mundo. Acuerdos de libre comercio, de complementación económica, de preferencias arancelarias, de integración de algún tipo. Como ustedes saben, la Argentina ha estado muy atrás en este movimiento. De hecho, el único acuerdo relevante que ha tenido es el propio del Mercosur. La firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea parece que tiende a romper esa matriz de aislamiento e incorporar a la Argentina a este proceso en el que siguen habiendo noticias. Hace pocos meses la Unión Europea firmó el más relevante acuerdo de libre comercio en el mundo con Japón, el más relevante por el PBI involucrado. Del mismo modo que antes la Unión Europea había firmado un acuerdo de libre comercio con Canadá. Hace pocos meses, 44 países africanos crearon una zona de libre comercio entre ellos en el continente africano. De modo que lo que ocurrió entre la Argentina y la Unión Europea no fue, entre el Mercosur y la Unión Europea, no fue un hecho aislado, sino en el marco de un proceso en el cual, mientras siguen habiendo conflictos, desde el Brexit hasta Estados Unidos-China, siguen habiendo también procesos de acercamiento entre distintas regiones. Vamos a ver qué pasa en la Argentina con la suerte política de este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Si ustedes me preguntaran qué creo que va a pasar, no tengo la más mínima idea. Da la sensación de que la fuerza política que le puso la administración del presidente Macri no es la misma fuerza política que le pondría una administración de Alberto Fernández. Está claro, estuve hace pocos días en Brasil, que Brasil tiene esto como propósito, que Brasil tiene la apertura de Brasil como propósito. El gobierno brasileño se ha propuesto reducir aranceles del Mercosur, flexibilizar el bloque, integrarlo con el resto del mundo. De hecho, no tiene siquiera el acuerdo con la Unión Europea como objetivo principal, sino que es un instrumento más en una política de acceso a mercados. Brasil se concibe a sí mismo ahora no ya como el líder de Sudamérica, sino como una de las 10 grandes economías del mundo y quiere actuar en ese juego. Y para eso ha entendido que el proceso de desvinculación de la economía brasileña de las últimas décadas debe ser revertido. Y en ese marco seguramente tratará de avanzar no solamente hacia una rápida ratificación del acuerdo con la Unión Europea, sino hacia la celebración de acuerdos similares con otros mercados. Por lo que el Mercosur tiene que plantearse si va a acompañar esa tendencia o si va a haber alguna discusión interna. Mi impresión es que tarde o temprano la Argentina acompañará a Brasil, esto terminará ocurriendo, quizás con la nueva administración, sin tanta celeridad, sin tanto camino que prescinde de objeciones, que analiza el contexto estratégico más allá de los detalles en la negociación sector por sector. Quizás sea más lento, pero me parece poco pensable que la Argentina se desvincule de Brasil y de su alianza estratégica y Brasil va a impulsar definitivamente la apertura del Mercosur, la flexibilización y la inserción del bloque con terceros mercados. El comercio internacional hoy básicamente ocurre entre países que han celebrado acuerdos de preferencias o aperturas recíprocas. El gráfico que ustedes ven en pantalla en este momento muestra
que el 50% del comercio mundial ocurre entre países que han reducido, a través de acuerdos han reducido aranceles y se han integrado. Y también muestra la experiencia que este tipo de acuerdos de integración comercial mueve flujos de inversión, por lo que es esperable que si esto ocurriera, que si el acuerdo con la Unión Europea se celebrara, que si la Argentina avanzara en esta materia en otros rubros, la Argentina tiene en marcha negociaciones con Canadá, con Corea del Sur, con Singapur. Si esto ocurriera, además de comercio, deberían ocurrir inversiones. Las inversiones internacionales en el mundo ocurren entre mercados que están integrados también comercialmente. Por lo que también me parece que la discusión política de tinte distinto que ha surgido después de las PASO nos pone ante la necesidad de saber rápidamente un eventual gobierno de Alberto Fernández qué opinión tiene en esta materia. Algunas consideraciones finales para no extenderme demasiado en el tiempo que se me ha concedido. Primero, nosotros hemos celebrado un acuerdo con la Unión Europea. La Unión Europea es uno de los grandes mercados del mundo, China, Estados Unidos y la Unión Europea. Son los tres grandes mercados del mundo. Sin embargo, la Unión Europea, tanto en materia de bienes, ahí aparece allá en segundo lugar como el segundo mercado más relevante en materia de comercio internacional del planeta, y si miráramos el comercio de servicios ocurre lo mismo. Pero sin embargo, si nosotros miráramos de esa lista, estos son los 30 principales países exportadores e importadores del planeta. De esa lista para abajo, descubriríamos que ahí hay un enorme dinamismo de mercados no tradicionales a donde yo creo que la Argentina debe apuntar. Más allá de la Unión Europea, de hecho, si nosotros miráramos cuáles son los mercados que se prevé que en materia de comercio e inversiones internacionales más dinamismo van a tener hacia adelante, encontramos a la Unión Europea y abajo como no precisamente el más dinámico. Hay una enorme cantidad de mercados en los cuales yo creo que la Argentina, el Mercosur en general, tiene que apuntar, especialmente en mercados emergentes, en Asia-Pacífico, en el norte de África, incluso en Latinoamérica. Países como Singapur, Filipinas, Indonesia, incluso países como Turquía, como Egipto, países como México, creo que deberían estar en la agenda de una inserción internacional externa para que sea exitosa y acompañe el dinamismo. Es en esos mercados a donde el comercio y las inversiones ocurre con más intensidad. Y como yo les decía, detrás del comercio vienen las inversiones internacionales. Está claro que la Argentina esperó inversión internacional que no llegó en estos casi 4 años. Los flujos de inversión, el año pasado fueron de aproximadamente 12.000 millones de dólares, números no muy distintos de los que la Argentina recibía hace 10 años. Ahora, allí hay un tema interesante para defender el acuerdo con la Unión Europea. La Unión Europea es el principal inversor extranjero en el planeta si se suman todos los países como mercado único de la Unión Europea. Estados Unidos es el principal inversor como país, de los 33 billones de dólares hundidos por empresas fuera de sus países en el planeta. Estados Unidos como país es el más inversor, pero la Unión Europea como conjunto es aún más inversor que Estados Unidos. De hecho, la Unión Europea es el principal inversor en Latinoamérica, aún considerando stock, no flujo, y en la Argentina. De modo que ahí me parece que hay un impacto relevante en materia de inversión internacional que acompañaría la tendencia en materia comercial que podría justificar este acuerdo. Yo lamento que la firma del acuerdo dejó de estar entre los títulos de las discusiones políticas más relevantes recientemente. Sería bueno que en la campaña los candidatos digan, por lo menos sabemos lo que piensa el oficialismo, pero me gustaría saber con más precisión qué piensa el ganador de las PASO en esta materia, porque además no es gratis no acompañar el proceso con la misma intensidad con la que lo van a hacer los demás. Últimas referencias. Ocurre esto en el marco de una, como yo decía al principio, profunda desvinculación de la Argentina del mundo y sobre todo en materia comercial. Ustedes tienen ahí en nuestra región, en pantalla, el ratio exportaciones PBI el año pasado, en el año 2018 en Latinoamérica. Y la Argentina es el de peor ratio en toda la región. Esta no es la única manera de medir la inserción internacional. Si nosotros midiéramos el coeficiente de apertura, que es Expo más Impo en relación al PBI, da igual. Argentina está muy mal, Brasil está muy mal, por lo que el Mercosur claramente necesita corregir esto. El Mercosur es una experiencia que ha sido buena en la integración entre nosotros, pero ya ha quedado antigua y necesita una vinculación con terceros. Y estos datos, que nos ubican
muy mal, esto está de menor a mayor, países con muy bajo ratio exportaciones PBI arriba, Argentina el peor, luego ratio intermedio, abajo los que tienen mejor ratio. Esto hay que corregirlo. No se corrige solamente con política exterior, por supuesto se corrige ordenando las condiciones fronteras adentro, pero en esto hay asignaturas pendientes. También ocurre algo parecido en materia de inversión internacional. Si uno analiza el stock de inversión extranjera hundida en los países de la región, ustedes pueden ver ahí que Argentina es el primero a la izquierda, el tercero más alto es Brasil. Argentina tiene unos 80 o 90 mil millones de dólares hundidos como inversión extranjera directa. Vean que no solamente es mucho menos que Brasil, sino menos que Chile, menos que Colombia, menos que Perú. Y hablo en términos absolutos, no en términos relativos. Estos son millones de dólares, por lo que también acá hay asignaturas pendientes, también acá hay un camino por hacer. Yo espero que tomemos conciencia de que no acompañar estos procesos de vinculación que el resto de la región ha llevado adelante es una de las causas del atraso y del estancamiento de nuestro país. Por lo que, y para terminar, me parece que hay una agenda que debería ser puesta en marcha por toda la Argentina, no solamente por el próximo gobierno, en el cual hay muchos esfuerzos por hacer para cambiar una matriz de desvinculación a la que nos hemos acostumbrado, de la que no somos tan conscientes que ocurre, que yo defino en 7 desafíos. El primer desafío es trabajar en lo que llamo el ámbito metaeconómico. Hay casi un cambio cultural, una diferencia de visión en la política, en las empresas, en los terceros, para ver a la Argentina como un actor internacional y no solo verla con lo que ocurre fronteras adentro. Segundo lugar, obviamente el país tiene que definir una estrategia internacional. Hasta ahora tiene instrumentos como el Mercosur, pero no tiene una estrategia. No tiene claro cuál es la vía a través de la cual puede actuar generando valor en el planeta. En tercer lugar, por supuesto que corregir la situación macroeconómica. Con la inestabilidad y los desequilibrios macroeconómicos que tenemos, por mejor estrategia que tengamos, no lo vamos a hacer. En cuarto lugar, hay que generar un soporte institucional, una vigencia de instituciones, de reglas, de normas, un orden constitucional en la que prevalezca el equilibrio del poder que hay que sustentar. En quinto lugar, hay que mejorar la prestación de los servicios y las políticas públicas por parte del Estado, en aduanas, en puertos, incluso en servicios en los que se contribuye a la competitividad sistémica, como por ejemplo el sistema educativo. En sexto lugar, claramente hay que tener un contexto social y político más armónico, con más concordia. Y finalmente, claramente hay que trabajar en el ámbito microeconómico. Allí hay estrategias de las empresas que deberán cambiar para acompañar este proceso de el abandono de este proceso de desvinculación en el cual no solo hay responsabilidades de la política, sino también de las empresas. La conclusión es, no estamos bien desde hace 70 años. Hace 50 años la Argentina explicaba el 0,8% de todas las exportaciones mundiales. Hoy explica el 0,3% de todas las exportaciones mundiales. Es un problema de arrastre, no es un problema de hoy. Y cambiarlo requiere un esfuerzo enorme, empezando por una cultura y por una estrategia, terminando por tácticas y por instrumentos. El próximo gobierno, sea de quien fuere, lo va a tener que hacer, porque no hacerlo implica continuar con este freno hacia la evolución en materia de competitividad sistémica que la Argentina debería poner en marcha. Muchas gracias.